Y ahora, por favor, toma tu Biblia y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver el versículo número 15 y luego vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Por favor, pónganse de pie cuando lo encuentren en honor a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Miren, vamos a 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos al Señor en oración. Señor, estamos agradecidos de estar aquí esta mañana y abrir la palabra de Dios, especialmente ahorita que leímos que es la palabra de verdad, que es inspirada por Dios y que es poderosa. Señor, yo oro para que usted nos ayude a honrarla y a usarla correctamente como usted nos manda. ¿Y cómo debemos nosotros de usar esta palabra? Señor, yo oro que el resultado de este estudio sea que nosotros reflejemos lo que aprendemos en ella, que crezcamos en amor a usted y apreciación para la Biblia y que estemos más apasionados por su palabra. Lo que usted nos revela acerca de usted en ella es increíble. Padre, yo oro para que usted trabaje en nuestros corazones en esta mañana. Yo oro, Señor, para que seamos personas que fielmente estudiemos su palabra y que la proclamemos a un mundo perdido que la necesita. Hay muchas cosas que están sucediendo, hay tantas cosas a nuestro alrededor. Muchos expresan sus opiniones acerca de las cosas, pero muy pocos dicen qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esto. Por eso, Señor, yo oro para que usted nos dé oídos y nos ayude a entender lo que dice la Biblia para enseñar que la Biblia es suficiente para cualquier problema de la vida. Señor, yo oro que usted nos dé estas oportunidades y que cuando tengamos oportunidades de hablar, llevemos lo que usted enseña en la Biblia. Señor, yo oro no simplemente por nosotros, sino por los misioneros, Padre, aquellos que enseñan su palabra. Están en diferentes partes del mundo, Señor. Oramos para que usted les dé más y más oportunidades de proclamar su palabra, para que entrenen a otros y ellos entrenen a otros, porque esto es lo que necesitamos. La palabra es lo que necesitan escuchar todas las personas. Ellos necesitan escuchar lo que usted tiene que decir acerca del mundo. El mundo necesita escuchar cómo responder de acuerdo a la Biblia. Señor, yo oro para que usted nos ayude esta mañana para que consideremos su palabra y la tomemos con seriedad y que traiga convicción. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tengo nada más 4 oportunidades para predicar antes de irme. Y son temas importantes que les quiero hablar y qué más importante que la Biblia. La Biblia es el libro más asombroso que existe. Es el más asombroso. Es asombroso porque tiene una fuente única. Es inspirada por Dios. Vamos a considerar esto. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Este es Dios hablándonos a nosotros a través de la Biblia. Es una fuente única.
única y también es increíble porque es suficiente. Acabamos de leer algo aquí en Timoteo 3 que es suficiente para llevarnos a la salvación. Lo puedes ver tú en segunda de Timoteo 3:15, donde dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Nadie puede salvarse aparte de la fe en Cristo Jesús y ellos necesitan escuchar lo que la Biblia dice acerca de Jesús para creer en Él. Es suficiente para llevar a las personas a la salvación y más allá puede llevar a las personas a la santificación porque es suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es increíble para enseñarnos el camino que debemos de andar, también para redarguir cuando nos queremos salir de ese camino y también para corregir y también para instruirnos en justicia, para mantenernos en ese camino. La Biblia es suficiente para todo eso. Es suficiente también para ti, para que sirvas al Señor como Él quiere y seas un hombre de Dios. Para toda buena obra te prepara. Tú puedes ver que a través de la Biblia tú estás unido en Jesús por medio de la fe y a través de la Escritura tú tomas la forma del Señor Jesucristo, te pareces a Él porque aplicas la palabra de Dios. Esto es lo que hace la Biblia. Y si tú vas al capítulo 2, versículo 15, ahí nos dice que es la palabra de verdad. Viene de Dios que es verdad. Viene del Espíritu de verdad y aquel que es el camino, la verdad y la vida. Es la palabra de verdad. Y sabes, la historia de Believers Fellowship es la historia de Dios obrando a través de su palabra. Esto es lo que hemos visto a través de estos años aquí en la iglesia, cómo nos ha ministrado. Ha trabajado en los individuos, en familias y ciertamente en la congregación. Cuando estábamos nosotros remodelando este edificio que antes era un gimnasio, ahora es un centro de adoración muy hermoso. Una de las principales motivaciones que teníamos era alimentar a las ovejas hambrientas. Y ustedes, algunos de ustedes eran esas ovejas hambrientas y necesitaban el alimento espiritual de Dios. Y nuestro compromiso es seguir. Y lo podemos resumir de esta manera. Nos sometemos a cada palabra de la Biblia, que requiere que cada palabra de la Biblia sea estudiada, predicada y enseñada, porque todo consejo es de Dios, porque cada palabra de la Biblia es verdadera, es infalible, porque la palabra de Dios, la Biblia viene de Dios. Y sabes, el compromiso que tenemos con la Biblia es interpretarla correctamente. Debemos de enseñarla con precisión. Y esto es un reto en la iglesia en estos días, porque hay mucha información a la cual se tiene acceso. Tú puedes sentarte en tu computadora y puedes leer un artículo de alguien, escuchar un podcast a otro predicador o un video de YouTube y escuchar otro predicador. Y si tú no sabes interpretar correctamente la Biblia, muy fácilmente puedes ser influenciado para mal. Y esto es algo que me preocupa mucho porque con todos los problemas que hay alrededor, tú necesitas tener confianza en la Biblia basada en una interpretación correcta que te dé una convicción real. De eso habla Pablo a Timoteo. Ahí en 2 Timoteo 3:14 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y sigue adelante, mantente firme, sabiendo de quién has aprendido. Le está diciendo, lo que tú has aprendido es para ayudarte a mantenerte firme en tu fe y para saber enfrentar todas estas circunstancias de la vida, porque todos tienen opiniones. Tú debes de tener una convicción correcta basada en lo que dice la Biblia. Y no vas a ser influenciado por otras personas que tienen una opinión diferente a la Biblia. Mira, vamos a 2 de Timoteo 2:15 y ahí nos habla de interpretar la Biblia. Y tú debes saber esto, hay una sola interpretación.
la interpretación correcta. Hay una sola interpretación correcta. Puede haber muchas aplicaciones de esa verdad, pero hay una sola interpretación correcta. Te voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que los esposos deben de amar a sus esposas. Eso no es difícil de interpretar. ¿Sabes? Ama a tu esposa. La aplicación es diversa porque hay diferentes esposas, pero yo debo de amar a mi esposa. A lo mejor se va a ver diferente cómo la amo yo a cómo ama otra persona a su esposa, porque son diferentes. Y sabes, las mujeres cambian frecuentemente y nosotros tenemos que estar aprendiendo a amarlas. Así es de que vamos a hablar cómo agarrar la interpretación correcta, porque no puedes tú aplicar la Biblia correctamente si no tienes la interpretación correcta. ¿Qué es lo que implica una interpretación correcta? Mira lo que dice este versículo. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice dos cosas, dos realidades que deben de llevar a cabo los estudiosos de la Biblia. Y lo primero que vemos aquí es una responsabilidad que existe de parte del creyente. Mira el versículo otra vez, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien la palabra de verdad. Aquí Pablo está animando a Timoteo a mantenerse firme en la palabra de Dios y oponerse a la falsa enseñanza que le está rodeando. Y para eso Timoteo debe de sentir el peso de la responsabilidad hacia la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener el mismo peso de responsabilidad. Mira, vamos a estudiarlo porque aquí vemos tres responsabilidades en este versículo y lo primero es que debemos de ser diligentes. Dice, procura con diligencia, haz lo mejor que tú puedas y si lo notaste es un mandamiento. Este es un mandamiento. Tienes que ser diligente, procura con diligencia, dice este versículo. Este es un mandamiento fuerte. La palabra original es spudazo y de hecho suena fuerte y habla de hacer todo el esfuerzo posible, emplear toda la energía que se requiere. Y eso es lo que tú debes de hacer para estudiar la palabra de Dios. Habla de un celo persistente, es un compromiso sin reservas. Yo estoy en la Biblia, me sumerjo en ella y estoy comprometido con ella y voy a dejar todo de lado porque mi compromiso es con la palabra de Dios. Y este es un mandamiento. Este no es una clase opcional, no, esto es para todos. Esto nos llama a estudiar la Biblia con excelencia. Cuando te acercas a la palabra de Dios, tú debes de operar, funcionar y participar en ella al más alto nivel de compromiso y excelencia, porque la palabra de Dios exige esto, no exige nada menos. A los ojos de Dios no hay nada aceptable, nada más se acepta que lo mejor de ti. Este es el tipo de personas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Isaías 66, versículo 2. Déjame leerte estos versículos. Isaías 66 dice lo siguiente. Dice el Señor lo siguiente, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mira lo que dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Alguien que toma mi palabra con seriedad, dice el Señor, yo me voy a interesar en él. A ese es al que Dios va a mirar. Y nosotros encontramos en la Biblia un hombre así y lo vamos a encontrar en Esdras capítulo 7. Este es un hombre que regresó a los israelitas, a los judíos de la cautividad en Babilonia. Dice Esdras 7, 9 y 10 lo siguiente, porque el día
primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Fueron 4 meses de estar viajando y llegaron a Jerusalén. Y aparentemente llegaron en buen tiempo porque la mano de Dios estuvo con ellos. Hicieron este viaje, el Señor los lleva con bien. ¿Y por qué la mano de Dios estuvo con ellos? Mira el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este es el tipo de personas que Dios ve, aquellos que toman con seriedad su palabra. Habla de diligencia. Él preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios. Este es el tipo de personas que Dios voltea a ver, aquellos que toman con seriedad su palabra. Ellos hacen un esfuerzo máximo para estudiar la palabra, y esto nosotros lo podemos ver en Salmo 119, donde encontramos todos estos versículos describiendo la palabra de Dios. Mira el versículo 20, Salmo 119, 20. Dice: mi alma está sedienta de tu palabra. Esta es una gran pasión por la palabra de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios. ¿Y tú eres ese tipo de personas? ¿Tú usas la palabra de Dios con diligencia? ¿Estás haciendo tu esfuerzo máximo para estudiarla, para comprenderla correctamente? Eso es lo que Dios nos manda hacer. Eso es lo que nos manda aquí en 2 de Timoteo 2:15. Tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Hay una segunda responsabilidad que vemos aquí. Vamos a 2 de Timoteo 2:15 y dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y mira, debemos de ser obreros. Tenemos la responsabilidad de ser obreros, de trabajar en la palabra de Dios. Tenemos que hacer nuestra parte. Esto habla de alguien que se esfuerza energéticamente, alguien que es fiel en el trabajo de estudiar la palabra de Dios para obtener una interpretación correcta. Tú quieres obtener la interpretación correcta, y la Biblia es lo que nos pide, demanda una interpretación adecuada, correcta. Y tenemos que esforzarnos porque hay problemas de idioma. La Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo, y es muy diferente al español moderno. Sí tenemos buenas traducciones, pero las traducciones tienen sus debilidades, y si tú llegas a una interpretación incorrecta, tú estás en peligro. Por eso debes de entender que hay que trabajar. Hay problemas de idioma, también hay problemas de cultura. La cultura en aquella época es diferente en nuestros días. Y sabes, la Biblia describe situaciones comunes de aquella época que son muy diferentes a nuestros días. Por eso tienes que entrar en ese mundo para entender lo que dice la Biblia. También hay problemas de historia. Fue escrito en un contexto de historia. Estaban pasando muchas cosas. Estaban describiendo situaciones de aquella época. Y tú debes de entender esas cosas que la historia nos enseña que sucedió en aquella época. Yo me topé cuando estudiamos la Biblia que los reyes y libro de crónicas son diferentes, los contextos son diferentes, y mientras tú no entiendas esto, puedes entrar en una interpretación incorrecta. Tú debes de entender la historia. Tú, si entiendes la historia, vas a comprender lo que está sucediendo. Debes de ser un obrero, debes de estar ocupado. Y esto no habla tanto de habilidad, sino del trabajo que se requiere para interpretar correctamente la Biblia. Y esto empieza leyendo la Biblia. Tú debes de agarrar
todo el contexto, debes de agarrar toda la fotografía que nos presenta y a menos de que tú seas un experto en el lenguaje, vas a tener problemas, al menos que sepas hebreo o al menos que seas un experto en cultura o en historia. Si no lo eres, vas a tener problemas. Por eso tenemos algunas herramientas para hacer el trabajo. Los obreros usan herramientas y esas herramientas son buenas. Y gracias a Dios tenemos muchas herramientas que están disponibles, pero no te van a ayudar a menos de que tú tomes el tiempo de hacer el trabajo. ¿Tú eres un obrero? La mayoría de las personas fallan en desarrollar un estudio adecuado de la Biblia, de manejarla con precisión, porque simplemente no quieren trabajar, no quieren esforzarse. Ellos no hacen el trabajo de interpretación y ellos se hacen vulnerables a la interpretación de alguien más que quizá es incorrecta. Vamos a hablar en la realidad. Estamos domingo en la mañana aquí en la iglesia. Muchas personas que van a la iglesia pasan más tiempo entreteniéndose en los servicios sociales que en la interpretación de la Biblia. ¿Puedes decir amén? Amén. Sí, esa es la realidad. Debemos de manejar la Biblia correctamente y eso significa poner de lado otras cosas que nos estorban y poner la energía que se requiere para interpretar correctamente la Biblia. Y muchos no quieren hacer eso y sabes, tenemos una tercera responsabilidad. Mira lo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien la palabra de verdad. Y mira, debemos de manejarla con precisión, es lo que leemos en este versículo. Ser diligente habla del trabajo, de la pasión, pero también aquí nos habla de manejarla con precisión, de trazarla bien, de usarla bien. Aquí nos habla de cortar algo correctamente derecho y es usada como un artesano que corta una línea recta o un granjero que está arando un surco recto o un albañil que coloca una línea recta en los ladrillos como en la fotografía que tenemos, un sacerdote cortando un animal según las instrucciones de Dios correctamente, un material de corte de tienda de campaña para que encaje perfectamente. Esto es lo que nos da la idea de hacerlo correctamente. Cuando tú agarras las partes, las pones juntas y encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque se ha cortado rectamente, que se ha trazado rectamente, se ha hecho bien. Debes de obtener la interpretación correcta, debes de hacerlo correctamente. Este es un llamado a la inteligencia artesanal que es impecable. Cuando yo estaba en el seminario, una y otra vez nos decían, tú tienes que ser preciso en la interpretación porque estamos trabajando con la palabra de verdad. Vamos a hablar de estas habilidades que se requieren. Mira, estas son las habilidades que se requieren y hay algunas fuentes para ayudarnos. Una de ellas es el capítulo 3 del libro de Compañeros. Ahí nos enseña un patrón de cómo interpretar la Biblia, nos habla de la hermenéutica y nos lleva paso a paso cómo hacerlo. Nos va a llevar por 3 pasos. El entonces, ¿qué significaba en aquella época? ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo? Es viajar en el tiempo a aquella época. Y ahí es donde tú entras en la historia, en la gramática. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué está sucediendo en aquella época? Después que tú sabes esto, hay algo que se llama siempre. Es decir, hay cosas
que siempre van a aplicarse a todas las personas en todo el tiempo. Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo es pastor de la iglesia y le está explicando ciertas cosas y de aquí obtenemos principios que podemos aplicar a nuestra vida siempre. Y luego al final es el ahora. ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? Y mientras tú estudias así la Biblia, tienes que pasar tiempo en ella. Tienes que entender lo que sucedía allá, los principios de toda la vida y cómo lo vas a aplicar a tu vida. Cuando tú llegas a la hora, a la aplicación, tienes que ser muy específico. De hecho, ahí en el capítulo 3 de Partners, vas a ver en la aplicación, en el ahora, que te dice tú tienes que ir a hablar con esa persona con la cual no te has dirigido correctamente y tú no vas a llegar a esa aplicación si no entiendes los pasos anteriores, qué está sucediendo en aquella época, por qué Pablo le dice eso a Timoteo. Y necesitas algunas herramientas como un obrero. Y déjame mencionar algunos, hay tantos, pero si tienes problemas con el idioma original de aquella época o la cultura, la historia, tú puedes ir a un sitio web que se llama blueletterbible.org y ahí puedes escribir 2 Timoteo 2:15 y lo va a enseñar la cultura, lo que sucede en aquella época. Y también es bueno tener un comentario bíblico para entender la historia. Uno que me gusta mucho y lo usé mucho cuando tenía mi programa de Bible Time. Y es el comentario bíblico de Moody, porque cada volumen va directamente al punto, no te pone cosas de más. Y es una herramienta muy simple. Estos son dos herramientas que puedes usar, blueletterbible.org y el comentario bíblico de Moody. ¿Sabes? En aquellos época, a lo mejor cientos de años atrás, los cristianos, no nada más los pastores, los cristianos comunes y corrientes solían sentarse en casa y leer un comentario bíblico. Ellos compraban comentarios bíblicos y los leían después de la cena, agarraban su sillón favorito y agarraban y lo abrían en 2 Timoteo para ver qué quería decir el Señor. ¿Sabes? Tú puedes aprender la habilidad, puedes llegar a ser habilidoso, tú puedes tener las herramientas, pero nada te va a servir a menos de que tú le pongas el tiempo para hacerlo. Haz el tiempo para hacerlo e incrementa este tiempo. Sabes, ahí en el capítulo 3 de Partners te anima a estudiar la Biblia 1 hora al día. ¡Wow! ¿Cómo pueden esperar eso de mí toda 1 hora? Sabes, tú debes de empezar, debes de poner de lado muchas cosas y debes de invertir más en lo que vale la pena, el estudio de la palabra de Dios. Y tú tienes que ser consistente en la interpretación, no metas la imaginación. Muchas personas en lugar de interpretar usan la imaginación. Hay muchas cosas que se sacan de contexto y recientemente con todos estos problemas que hay, estás escuchando que muchas personas quieren reexaminar o reinterpretar algunos textos que fueron muy conocidos porque no les gusta lo que dice por la situación actual. Y las personas dicen, no puede ser que Dios estaba enseñando eso. Por eso tenemos que hacer una reexaminación profunda de ese texto. Y déjame darte un ejemplo. Romanos capítulo 13. Ahora se quiere usar para una reexaminación, para decirle al gobierno lo que tienen que hacer, en lugar de decirle a los cristianos que se sometan al gobierno. Y ahora están volteando todo de cabeza.
¿Sabes? Suena a mí que esto suena a patriotas de hace muchos años atrás, como si quisieran hacer una revolución. ¿Tú recuerdas? ¿Cómo se llama esa guerra? La revolución, la guerra revolucionaria. Y ellos buscaron versículos que apoyaran esa revolución y buscaron reexaminar, reanalizar Romanos 13 para hacer lo que llevaron a cabo. Ahora las personas dicen, no, no creo que la Biblia diga lo que siempre ha dicho. ¿Sabes? Porque no hay una convicción de obedecer la Biblia. Ahora buscan reexaminarla, reinventarla y llegan con algo diferente. Es la responsabilidad de todo cristiano manejarla con precisión. En Hechos 17:11 leemos ahí acerca de los de Berea. El apóstol Pablo está predicando ahí y dice lo siguiente. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es lo que necesitamos en nuestros días. Necesitamos gente como los de Berea para... Ellos quieren escuchar lo que se está diciendo, pero ellos iban a las escrituras para ver si realmente se les estaba enseñando bien. Estas son responsabilidades serias que debemos de llevar a cabo y la seriedad se ve en la segunda realidad que encontramos en este texto de 2 de Timoteo 2:15. No simplemente tenemos una responsabilidad, sino que también tenemos que dar cuenta de ello. Mira lo que dice el versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Todos estaremos ante Dios y vamos a darle cuentas a Él. Y le vamos a decir cómo manejamos su palabra. Y de acuerdo a este texto, o vamos a ser aprobados o vamos a ser avergonzados. Tú debes de dejar que esto penetre en tu corazón. Vas a estar delante de Dios y vas a dar cuentas de cómo manejaste su palabra y vas a ser aprobado o avergonzado. Eso realmente va a suceder. El ser aprobado se refiere a la aprobación después de un examen o una prueba. El texto nos dice que esta aprobación se levanta de las manos de los hombres y descansa solo en las manos de Dios. Dios es el que va a evaluar todo supremamente cómo se manejó su palabra. ¿Sabes? No es la iglesia, no es tu cónyuge, ni aquellos a quienes se enseñan, ni a nadie más, sino solo Dios decide este asunto. Y estás delante de Él solo, ahí vas a estar solo. Tu profesor favorito de la Biblia no estará ahí contigo. Y sabes, por cierto, para los maestros, Dios usa maestros, pero estos maestros deben de usar las herramientas correctamente. Ellos deben de ayudar a otros, enseñarles para que ellos ayuden a otros más. Y eso es importante, es necesario en la iglesia, pero ¿sabes? Ellos van a recibir un juicio más estricto de parte de Dios. Los maestros recibirán un juicio estricto. Mira Santiago 3:1 lo que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Habla aquí de maestros como ancianos. Dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
nos habla acerca, alguien va a nominar a un elder, ese elder acepta la nominación, ¿sabes? Tú estás entrando a esta categoría donde se te va a juzgar, se te va a hacer un examen más complicado de cómo manejaste la palabra de Dios, es lo que nos dice este texto. Debemos de dar cuentas a Dios. Dios hizo todo para que tuviéramos la palabra de Dios y no quiere que nosotros lo representemos incorrectamente. El apóstol Pablo entendió esto. Cuando él escribe Primera de Corintios, los corintios estaban involucrados en un problema común en aquella época. Ellos se peleaban por su maestro favorito y Pedro era el favorito de algunos, Pablo de otros. Cada quien tenía su podcast favoritos y tenían debates. No, Pablo dice esto, Silas dice esto otro, pero Pablo habla de esto en Primera de Corintios 4, versículo 1 dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No somos nosotros, no es nuestro, simplemente somos administradores. Nuestro trabajo es pasar este mensaje a las personas. Versículo 2, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo dice, tú puedes decir lo que tú quieras, pero aún yo puedo decir lo que quiera, pero al final Dios me va a juzgar. Debemos de hacer todo lo posible para que tras un examen seamos aprobados por Dios. ¿Sabes? Esto suena mejor, ¿verdad? A ser avergonzado. Debemos de ser aprobados por Dios. ¿Sabes? Él es el que va a ponerte la calificación en tu examen. Él es el que va a poner la calificación. Por eso busca su aprobación. Busca la aprobación de Dios. ¿Sabes cómo es en la escuela? Cuando tú das tu examen, el chiste es pasar el examen, el maestro te va a evaluar y así sucederá ante Dios. Y lo que tú quieres escuchar es buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 8, ahí en el Antiguo Testamento, porque podemos encontrar una analogía que nos va a ayudar. ¿Cómo debemos de manejar todo esto? Malaquías 1:8. Las cosas no iban bien en Israel en aquella época. Dios a través de Malaquías les dice cómo corregir la situación. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice el Señor. A partir del versículo 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que me menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar inmundo pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensasteis que la mesa de Jehová es despreciable? Versículo 8, y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecisteis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y mira aquí lo que dice, preséntalo pues a tu príncipe, a tu gobernante, ¿él lo va a aceptar? ¿O vas a encontrar favor delante de él? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, si tú manejas la palabra de esa manera, vas a ser aprobado o avergonzado. Lo aprobaría tu maestro o tu supervisor, así como manejas la Biblia. Ellos lo aprobarían que hicieras tu trabajo.
Y hablando de lo que significa ser avergonzado, es una emoción dolorosa causada por la conciencia de culpa o deficiencia. Lo único que importa en la interpretación de la Biblia es que estarás delante de Dios aprobado o avergonzado. Serás avergonzado si no hiciste tu mejor esfuerzo. Tú vas a ser avergonzado si no hiciste el trabajo necesario. Vas a ser avergonzado si produjiste un trabajo al aventón. Sí, un sentido adecuado de responsabilidad proviene de un sentido adecuado de pensar que le vamos a dar cuentas a Dios por su palabra, por esta Biblia que Él nos dio con tanto amor. Y ha sido preservada a través de todos estos años. Gente ha dado su vida por este libro. Debemos de manejarla correctamente. Es un gran tesoro de parte de Dios. Tienes en tus manos la perfecta palabra de Dios. Son palabras de vida que te van a llevar a la palabra viva, Jesucristo mismo. Pero no tiene ningún valor para ti a menos que lo interpretes correctamente. Y para hacer esto, debes de darte cuenta de tu responsabilidad y que le vas a dar cuentas a Dios. Debes de comprometerte verdaderamente a ser un buen estudioso de la Biblia. Y sabes, y la suposición aquí lo que implica es que vas a saberla porque tú quieres enseñarle a otros. ¿Y recuerdas la gran comisión? Debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones y una de las cosas que debes de enseñarle es todo lo que tú has aprendido. ¿Cuántos cristianos deben de hacer discípulos? Todos. Y algunos de esos discípulos viven en tu casa. Tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que hacer discípulos de ellos. Si tú te comprometes a ser este tipo de estudiante de la palabra de Dios, tu vida va a ser más rica, más plena. Te alimentarás con la palabra divina de verdad. Es lo que vas a experimentar. Te vas a acercar más a tu Salvador porque Él está en el centro de la Biblia. Te vas a acercar más a Él y tus ojos se abrirán a la gloria de Dios. No es como un trabajo para la clase de matemáticas y lo pasas y ya. No, esto es un privilegio. Estudiar la palabra de Dios es un privilegio y experimentar el gozo, la paz de saber la verdad. Y nos acercamos más a Dios y vamos a ver su gloria. Esto es lo que tú obtienes de la palabra de Dios. Y sabes, vas a tener un ministerio fructífero porque vas a ver cómo usa Dios su palabra, cómo trabajan las personas. Yo no quiero que nadie en Believers Fellowship se presente avergonzado ante Dios. Yo no quiero que nadie esté avergonzado ante Dios, que nadie esté en esa posición. Yo quiero que todos los de Believers Fellowship se mantengan aprobados delante de Dios. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos de tener su palabra y pasar este tiempo y aprender estas cosas que nos recuerdan la grandeza de lo que tenemos en la Biblia. Reconocer que este es un libro grandioso que habla de un Dios grande, superior y que requiere toda nuestra atención. ¿Cómo no la podemos tener? ¿Cómo no le vamos a dar esa atención a la Biblia que viene de usted y lo podemos conocer mejor? Es una revelación para nosotros, por eso lloro para que nos ayude. Es fácil perder esa pasión, esa diligencia de estudiar su palabra y
Señor, dejamos de desear esas herramientas que nos ayudan a aprender más de usted y trazar mejor su palabra. Y en algún punto comenzamos nosotros a bajar la velocidad y nos detenemos de ser esas personas diligentes y ya no vivimos la Biblia como lo hacíamos anteriormente. Señor, se nos olvida que usted es un Dios infinito y que no hay final en todo lo que podemos aprender en su palabra, lo que usted nos ha revelado ahí. Yo oro para que usted nos dé esa hambre de su palabra, que la aprendamos, que la apreciemos, que veamos la grandeza que hay ahí. Señor, yo oro para que haya personas con convicción y que se mantengan firmes en lo que dice la Biblia en medio de tantas opiniones alrededor, que estén firmes, que ellos apliquen lo que dice la Biblia. Yo oro, Señor, para que estas palabras los animen, porque van a estar delante de usted y que busquen estar aprobados, porque son obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad. Señor, yo oro que eso sea verdad para cada persona en esta mañana, que amen su palabra cada vez más y que sean diligentes, obreros diligentes, que representen correctamente su palabra alrededor de aquellos que le rodean y que estén delante de usted escuchando, buen siervo y fiel. Esa es mi oración, Señor. Por eso yo oro que trabajen los corazones de cada persona para que hagan el trabajo que se requiere, Señor, y que vayan en esa dirección. Oro en el nombre de nuestro Salvador. Amén.